Ahora comprenderás la paradoja del Zen, lo que te llevará a resolver cualquier problema o misterio. Nos adentraremos con una pequeña historia del Zen. La historia es la siguiente. Un día, el maestro reunió a todos sus discípulos, con el fin de escoger a uno como el guardián del templo. Para escoger a el indicado, el discípulo tenía que resolver una pequeña paradoja, un problema. De esa manera sería el nuevo guardián. Y como es de esperar, los problemas o paradojas, de un maestro Zen, no son cosas fáciles. Entonces el maestro dijo: voy a presentarles un problema, y aquel que lo resuelva primero, será el nuevo guardián del templo. Terminado su discurso, colocó un pequeño banco en el centro de la sala, que encima tenía un florero de porcelana seguramente muy valioso, con una rosa que lo decoraba. Este es el problema, dijo el gran maestro. Resuélvalo. Los discípulos contemplaron perplejos el problema, por lo que veían los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y la elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería el enigma? Pasó el tiempo, sin que nadie atinase a hacer nada, salvo contemplar el problema. Hasta que uno de los discípulos se levantó, y se acercó al florero, y lo tiró al suelo, destruyéndolo. Así que al fin, alguien que lo hizo, exclamó el maestro. Empezaba a dudar de la formación que les hemos dado en todos estos años. Entonces usted será el nuevo guardián. El discípulo solo volvió a su lugar, y no dijo ni una sola palabra. Entonces el gran maestro explicó: yo fui bien claro. Dije que ustedes estaban delante de un problema. No importa cuán bello y fascinante sea un problema, tiene que ser eliminado. Puede ser un florero de porcelana muy caro, o un lindo amor que ya no tiene sentido, un camino que precisa ser abandonado, por más que insistimos en recorrerlo porque nos trae confort, debe ser destruido. Solo existe una manera de lidiar con un problema: atacándolo de frente. En ese momento no se puede ser tentado por el lado fascinante, que cualquier conflicto acarrea consigo. Finalizando el maestro dice: recuerda que es un problema. No tiene caso tratar de acomodarlo y darle vueltas, si al fin y al cabo ya no es otra cosa más que un problema. Ahora bien, para algunos puede ser sencillo resolver cualquier problema, pero también existe los que no pueden. Pero al intentar comprender un problema, misterio, o alguna paradoja, que nos lleve a buscar infinitas maneras de resolver, o mejor aún, intentar experimentar por cuenta propia, en ese caso es mejor observar el problema. Pero la observación, es todavía más difícil, para la mayoría de nosotros. La observación, es un potencial oculto, que no lo hemos intentado desarrollar. Algunos monjes Zen, han logrado desarrollar ese arte de la observación. La observación de nuestra propia mente, es un ejemplo. Los monjes Zen, se han ganado ese título de verdaderos gimnastas mentales, por lo que hacen con su mente, y en una postura única, llamada Zazen, en la cual parece que no están haciendo nada, y esta técnica es solo sentarse con la mente abierta, sin apegarse a los pensamientos que fluyen. Pueda que sea difícil, pero nunca imposible. La observación es un increíble potencial que todos podemos desarrollar. Observar nuestra mente, es por ejemplo, lo que hace el científico con su objeto de estudio, que es aplicar la técnica básica, y que exige el rigor científico, el cual es la observación. En el caso del Zen, no es observar algún objeto en particular, sino que es observar, y maravillarnos con nuestros recovecos mentales más profundos, permitiéndonos de esta manera conocernos más a nosotros mismos, con todas las ventajas que esto implica. Saber por dónde caminar, aún con los obstáculos más terribles. Aun cuando conocer el camino por donde ir sea la incógnita. Perdón nuevamente por el juego de palabras, y es que la paradoja es parte consustancial del Zen. Conocer dónde ir podría ser la incógnita, aun cuando la mente y actitud Zen estarán alertas, concentradas y relajadas. Para desarrollar esta técnica de observación de nuestra mente, consiste en una práctica que al iniciarla, es preferible un lugar tranquilo, donde podamos colocar las piernas en medio loto, o una pierna cruzada, o loto completo, y si hay más elasticidad, las dos piernas cruzadas, o sencillamente en una silla, o sofá, de preferencia al borde de la misma. Seguidamente mantener la columna recta, con el cuerpo relajado, finalmente respirar varias veces, llegar a hacer la respiración abdominal, la que hacen los bebés, y una vez que estemos relajados, podremos empezar nuestro ejercicio. El ejercicio consiste en estar atento al pensamiento, que llega a nuestra mente, debemos detectarlo como hace un detective con su presa, tal vez al inicio decir mentalmente te vi, y así como hemos logrado detectarlo, ubicarlo, tratar de seguirlo hasta que naturalmente se vaya.
No se irá si no lo soltamos, así de sencillo, es decir, si logramos ubicar al pensamiento que llega a nuestra mente, ya hemos dado el primer paso. El segundo gran paso consiste sencillamente en dejar que se vaya solito, sin forzarlo. Para ello no debemos engancharnos con el pensamiento en cuestión, porque si no, lo hacemos crecer como una bola de nieve y al final solo nos habremos salido de la práctica, de la observación, y esto es lo usual al comienzo. Para ello debemos regresar a nuestra práctica, u observación, suavemente, sin forzarnos, sin molestarnos por habernos distraído. Todo ello irá cultivando una férrea disciplina y determinación. Con la práctica constante, sin que esto signifique un suplicio, poco a poco, lograremos ubicar el pensamiento que llega a nuestra mente y así como llega observamos que se va, sin que hayamos hecho nada más que observar, solo observar, observar y observar. Nada más. Observar resulta que no era tan sencillo, ¿verdad? ¿Qué habremos logrado con esto? Pues increíblemente, lograremos conocernos a profundidad, conocer nuestro espíritu, cultivar nuestro grado de intuición, y agudizar nuestros sentidos. Vista, olfato, gusto, tacto, oído. Es común observar en muchos libros de Zen, que el propósito del Zen es sin propósito alguno. Esto es cierto, pero hay que explicarlo poco a poco. Se trata de una paradoja, y es mejor explicarlo para nuestra mentalidad occidental, para todos aquellos que vivimos el día a día pensando en 1000 cosas a la vez. Como las cuentas, los hijos, las deudas, la casa que quiero, la comida del perro, mi sueldo, mi puesto en el trabajo y 1000 cosas más. Ahora bien, el concepto de iluminación para algunos es incomprensible, o simplemente desconocido. O también hay algunos que están en busca de la iluminación. La iluminación también tiene su misterio y paradoja. Sin embargo, es importante comprender que la iluminación es descubrir que no hay nada que descubrir. En otras palabras, la iluminación es saber que no hay ningún sitio al que ir. La iluminación es comprender que esto es todo, que esto es perfecto, que esto es ello. La iluminación no es un logro, es comprender que no hay nada que alcanzar, ningún sitio al que ir. Ya estás ahí, nunca te has alejado. No puedes alejarte de ello. Dios nunca ha estado perdido. Tal vez te hayas olvidado, eso es todo. Tal vez te hayas quedado dormido, pero eso es todo. Tal vez te hayas perdido en muchos sueños, pero eso es todo, porque tú estás ahí. Dios es tu propio ser. Así que lo primero es que no hay que pensar en la iluminación como en un objetivo, porque no lo es. No es un objetivo, no es algo que se pueda desear. Y si la deseas no la lograrás. Al desear 1001 cosas vas comprendiendo, poco a poco, que todo deseo es fútil. Todo deseo te hace aterrizar en la frustración, todo deseo te arroja una y otra vez en una fosa. Así ha venido sucediendo desde hace millones de años, pero a pesar de ello empiezas a albergar esperanzas, vuelves a creer que este nuevo deseo que surge, que brota en ti, tal vez te conduzca al paraíso. Que te proporcionará todo aquello que anhelas, que te colmará. La esperanza surge una y otra vez. La iluminación sucede cuando desaparece toda esperanza. La iluminación es la desaparición de la esperanza. No te perturbes cuando digo que la iluminación es un estado de desesperanza, porque no es algo negativo. La esperanza deja de surgir, no se crean más deseos. El futuro desaparece. Cuando no hay deseo, no existe necesidad de futuro. La tela del futuro es necesaria para el deseo. Pintas tus deseos en la tela del futuro, cuando en realidad no hay nada que pintar. ¿Para qué debes ir cargando con la tela? Abandónala. ¿Para qué cargar con pinceles y pinturas cuando no hay nada que pintar? Todo eso proviene del pasado. La tela proviene del futuro, y el color, los pinceles, la técnica y todo lo demás, proviene del pasado. Cuando no hay que pintar nada, uno se deshace de la tela, del pincel y de los colores. Y de repente está aquí y ahora. Eso es lo que el Buda denomina Chitaksana, un momento de entendimiento, de consciencia. Este momento de consciencia puede suceder en cualquier instante. No requiere de un momento en especial, ni de una postura específica, ni de un lugar particular. Puede suceder en todo tipo de situaciones. Ha sucedido en todo tipo de situaciones. Todo lo necesario es que durante un instante no haya pensamiento, ni deseo, ni esperanza. En ese instante, el rayo. Ahora una pequeña historia. La historia de Chikanzenji. Un día, Chikanzenji cortaba las malas hierbas, alrededor de un templo en ruinas. Tiró a lo lejos un pedazo de teja, y esta fue a chocar contra un bambú. Y de repente se iluminó. Entonces comenzó a cantar. Al escuchar el ruido de una teja rota de repente, olvidé todo lo que había aprendido. Corregir mi naturaleza es inútil.
Al vivir mi vida cotidiana camino a lo largo del antiguo sendero. No estoy descorazonado, en un vacío absurdo. Allí donde voy no dejo huellas, pues no vivo en el color o el sonido. Los iluminados de todas partes han dicho, así es la realización. Este pobre monje, Chikanzenji, trabajó al menos durante 30 años. Era un buscador auténtico, muy honesto y sincero, un buscador serio. Practicó todo lo que se le dijo que practicase, visitó a muchos maestros, vivió en muchos monasterios, e hizo todo lo humanamente posible. Practicó yoga, zazen, esto y aquello, pero nada le sirvió. No sucedió nada. De hecho, su frustración no hizo más que aumentar. Cuantos más métodos fracasaban, más frustrado se sentía. Leyó todas las escrituras budistas, y eso que hay miles de ellas. De este Chikanzenji se dice que tenía todas esas escrituras en su habitación, y que las leía día y noche. Y su memoria era tan perfecta que incluso podía recitarlas, pero no obstante, no sucedía nada. Un día quemó toda su biblioteca. Al ver las escrituras ardiendo, comenzó a reír. Abandonó el monasterio, a su gurú, y se fue a vivir a un templo abandonado y en ruinas. Se olvidó de la meditación, del yoga, de practicar esto o lo otro. Olvidó todo acerca de la virtud, sila, olvidó todo acerca de la disciplina, y nunca entró en el templo para venerar al Buda. Pero vivía en ese templo en ruinas cuando sucedió. Cortaba las malas hierbas de alrededor del templo, una actividad poco religiosa. No hacía nada específico, nada especial, solo quitar las malas hierbas, cuando miró a lo lejos un pedazo de teja rota, y esta fue a chocar contra un bambú. En ese momento tuvo lugar el instante de chitaksana, de consciencia. En el chocar de la teja contra el bambú tuvo lugar una sacudida, y su mente se detuvo durante un instante. Y en ese momento se iluminó. Pero, ¿cómo puede uno iluminarse en un instante como ese? Es posible porque uno está iluminado, y solo ha de reconocer el hecho. No es algo que suceda desde fuera, sino que surge desde el interior. Siempre estuvo ahí, pero estabas enturbiado, lleno de pensamientos. Chikanzenji quemó todas las escrituras. Simplemente acabó con el problema, como el discípulo zen que destruyó el florero. Todo lo bello de las escrituras, y los caminos que había tomado para encontrar la iluminación, simplemente quemó todo eso. Y realmente acabó con la paradoja, con el problema. Fue simbólico. Ahora ya no pudo recordar nada. Ahora se había olvidado de toda la búsqueda. Había dejado de importarle. Despreocupado, vivía una vida muy ordinaria, ni siquiera seguía siendo monje. Ya no albergaba pretensión alguna, ni objetivos egoicos. Recuerda, existen dos tipos de objetivos egoicos: los mundanos y los ultramundanos. Algunas personas andan en la búsqueda de dinero, otras quieren poder, prestigio, ganar. Otras andan buscando a Dios, moksha, nirvana, iluminación. Pero la búsqueda continúa. Sea cual sea la búsqueda, al final se convertirá en un problema. Puede que logres encontrar lo que buscas, pero en realidad sería una ilusión, no sería lo real. Pero, ¿y quién busca? El mismo ego. En el momento en que abandonas la búsqueda, también desechas el ego. En el momento en que no hay búsqueda, deja de existir el buscador. Imagina a ese pobre monje, que ya no era mi monje. Viviendo en un templo en ruinas. Sin ningún sitio al que ir, solo limpiando el suelo, tal vez para plantar algunas verduras o cualquier otra cosa. Dio con un trozo de teja, lo tiró lejos, y le pilló desprevenido. La teja chocó contra el bambú y con ese choque repentino, con ese sonido repentino, se iluminó. Y dijo: al escuchar el ruido de una teja rota de repente olvidé todo lo que había aprendido. La iluminación es un proceso de desaprendizaje. Es una ignorancia esencial. Pero dicha ignorancia es muy luminosa y tu conocimiento es muy opaco. Esa ignorancia es muy viva y radiante, y el conocimiento muere. El conocimiento que acumuló el ego. En otras palabras, tendrás el conocimiento esencial. En la historia de Chikanzenji él dice: de repente olvidé todo lo que había aprendido. En ese momento no sabía nada. En ese momento no había conocedor, en ese momento no había observador. Solo el sonido. Y uno se despierta de un largo sueño. Ahora una anécdota. Un hombre llamado Benjamín, al que la gente lo conocía como el loco, pero en realidad no tenía nada de loco. Lo conocían como el loco, porque su sentido no era igual a una persona normal. Una tarde se acercó a una tienda, donde solo buscaba algunos alimentos. La gente al verlo, se preguntaron: si en realidad este hombre no tenía sentido común, entonces tenemos que hacerle una broma, una prueba.
Organizaron un simulacro, para comprobar las agallas de Benjamín, donde uno de ellos, sacó un arma, y le disparó a otro que estaba detrás de Benjamín. Entonces, el hombre cayó al suelo, haciéndose el muerto. En ese momento, Benjamín solo le dijo al que lo atendía en la tienda, muy tranquilamente: mira. Acaban de tumbar a uno. Y el resto de los que estaban haciendo la broma, hicieron un tremendo escándalo. Pero, al ver que Benjamín, ni siquiera volteó para ver a quién le dispararon, la gente simplemente comenzó a reír. Y Benjamín, también se echó a reír. En ese momento todos quedaron asombrados con la reacción de Benjamín. Pues nadie creía que él iba a reaccionar de esa manera. Benjamín, en realidad no tenía nada de loco, nunca se le escuchaba hablar solo, o cosas que haría un loco, simplemente era natural, y ordinario. De hecho solía visitar el templo. Benjamín, no tuvo un padre cuando niño, solo su madre, que murió muy joven, dejándolo solo en su casa. Y al final de todo a Benjamín, nadie lo consideró como un maestro, solo le tenían respeto. Solo hablaban sobre pequeñas anécdotas. Por lo tanto considero la naturaleza de Benjamín, la de un auténtico maestro. La historia continúa. Entonces, Chikanzenji, en su historia dice cantando: corregir mi naturaleza es inútil. Ese día sintió que luchaba innecesariamente. Corregir mi naturaleza es inútil. No necesitas corregirte, no necesitas mejorarte. Todo eso no son más que bobadas. Ándate con ojo con todos esos que no hacen más que insistir en que te mejores, en que te conviertas en esto o lo otro, en que seas virtuoso. Te dicen que esto está mal y que no lo hagas, que aquello está bien y que lo hagas, que esto te llevará al cielo y aquello al infierno. Quienes te proponen que enmiendes tu naturaleza, que te mejores a ti mismo, son gente muy peligrosa. Son una de las principales causas de que no estés iluminado. Y si eres un hombre como Benjamín, solo, sin esposa e hijos, y que solo haces lo básico, te considerarán un loco. La naturaleza no puede corregirse, debe aceptarse. No existe otro modo. Seas quien seas, seas como seas, así es como eres. Eso es lo que eres. Es una gran aceptación. El Buda la llama Tatata, una gran aceptación. No hay nada ahí que deba cambiarse. ¿Cómo podrías cambiarlo, y quién es el que lo cambiará? ¿Se trata de tu naturaleza y pretendes intentar cambiarla? Será como un perro persiguiéndose la cola. El perro enloquecerá. Pero los perros no son tan tontos como el ser humano. El ser humano no deja de perseguir su propia cola, y cuanto más difícil le resulta, más salta, y cuanto más lo intenta, más y más estrafalario se vuelve. No hay que cambiar nada, porque todo es una hermosura. Eso es la iluminación. Todo es como debe ser, todo es perfecto. Este es el más perfecto de los mundos, y no carece de nada. Por lo tanto, experimentarlo así, esa es la iluminación. Ahora bien, como dije anteriormente, ¿por qué el Zen es paradójico? Porque la vida es paradójica, y el Zen es un simple reflejo de la vida. El Zen no es una filosofía, y las filosofías nunca son paradójicas, sino muy lógicas, porque son construcciones mentales, y el ser humano las fabrica. Son artificiales, hechas a medida, con una disposición lógica, cómoda, de manera que puedas creer en ellas. Todo lo que va en contra de la construcción se ha abandonado, cercenado, descartado. Las filosofías no reflejan la vida tal cual. Seleccionan entre la vida. No están crudas, sino que son construcciones culturales. El Zen es paradójico porque no es una filosofía. El Zen no se ocupa de qué es la vida, sino que sea lo que sea debe reflejarse tal cual es. No hay que elegir, porque desde el momento en que eliges todo se torna falso. La elección causa la falsedad. No elijas. Permanece impasible y serás libre. Pero lo que haces es lo siguiente. Te enamoras de una mujer y empiezas a elegir. Y al poco tiempo estás metido en grandes problemas. No ves a esa mujer tal cual es, sino que solo ves lo bueno, pasando por alto lo que no lo es. En ella hay 1001 cosas. Unas cuantas buenas y unas cuantas malas, así es como está hecha la gente. Dios nunca hace buenos buenísimos. Serían muy aburridos y espesos, no tendrían fibra, ni sangre en las venas. Dios hace gente viva, y cada persona cuenta con algo que te gusta y con algo que no te gusta. Porque no la hacen especialmente para ti. No la han hecho para ti, no ha salido de una cadena de montaje. Es única, él es él mismo y ella es ella misma. Cuando te enamoras de una mujer, empiezas a elegir. Pasas por alto muchas cosas. Sí, a veces te das cuenta de que se enfada, pero lo pasas por alto, haces como si ni lo vieses. Solo ves a la diosa, pero no ves a la bruja.
Pero la bruja está ahí. Ninguna diosa puede existir sin la bruja. Si no, la diosa no tendría ningún valor. Sería demasiado buena para ser disfrutada, para ser amada. Y tú no quieres venerar a una mujer, sino amarla. Quieres que una mujer sea humana, no una diosa. Pero eso es precisamente lo que haces. Pretendes. No quieres ver los factores negativos. Empiezas a elegir. Creas una imagen de la mujer que es falsa, que no es verdadera. Tarde o temprano empezarás a sentirte frustrado porque tarde o temprano la realidad de la mujer entrará en colisión con la imagen que te has creado. Y empezarás a sentir que te han engañado o timado, como si esa mujer te hubiese engañado a propósito. Pero nadie te ha engañado. Tú has sido el autor de todo tu drama. Tú te las has apañado para autoengañarte porque empezaste a elegir. No viste a la mujer tal cual era, como la reflejaría un espejo. Sí, en ella hay cosas hermosas, pero también horribles, porque la belleza nunca existe sin la fealdad, ni la fealdad sin la belleza. Coexisten, son dos aspectos de la misma moneda. A veces la mujer era realmente dulce y otras muy amarga. Si te has fijado en ambas cosas te habrá resultado difícil, porque te resultó paradójico. Todo eso no encaja en tu lógica aristotélica. Parecía ilógico. ¿Cómo es posible que una mujer sea ambas cosas? A veces te amaba y a veces te odiaba. De hecho, cuando más profundo era su amor, más profundo era también su odio. A veces estaba dispuesta a morir por ti, y en ocasiones lo que quería era matarte. Una mujer es una energía feroz, igual que un hombre. Pero te has fabricado un cuento de hadas. Has elegido unas partes y has desechado otras, y te has creado una imagen que no durará. Una vez finalice la luna de miel, la realidad se impondrá por sí misma. La realidad no puede ser derrotada por tu imaginación y tus ensoñaciones. Tarde o temprano, hay que acabar ocupándose de la realidad. Sí, puede posponerse durante un tiempo, pero no para siempre. Y cuando la realidad se impone y se irá imponiendo día a día. Cuando un día conoces a una mujer en la playa, es un animal totalmente distinto. Tú también lo eres. Un encuentro de 1 hora. Ella está preparada para ello, está lista. Lo ha ensayado, se ha pasado horas frente al espejo. Pero no hallarás a la misma mujer si empiezas a vivir con ella 24 horas al día. Le resultará imposible estar lista y acicalada. Poco a poco empezará a olvidarse de ti. Solo se preparará cuando vayáis al cine, si no ni se molestará. Entonces empezarás a ver otras cosas, que nunca estuvieron ahí. Las pequeñas cosas de la vida, las trivialidades, se irán imponiendo. Ella empezará a discutir por nimiedades, y tú también. Las nimiedades desencadenan rabia, molestias y peleas. Pero en la playa no viste nada de todo eso. En la playa solo viste la luna llena y las olas. En la playa esa mujer no se puso a discutir contigo. Decía amén a todo lo que tú decías, y tú asentías a todo lo que ella decía. Estabas tan dispuesto a decir sí que el no no era posible. Pero el no puede esperar para siempre. Acabará manifestándose, asomando a la superficie. En el momento en que aparece el no, tu imagen salta hecha pedazos. Y entonces crees que esa mujer es injusta contigo. Este ejemplo no solo puede aplicarse a hombres y mujeres, sino que es toda la historia de la filosofía. Toda filosofía hace lo mismo. Toda filosofía elige unas pocas cosas de la realidad e intenta permanecer ajena al resto. Y por ello, toda filosofía tiene lagunas. Toda filosofía tiene escapes, toda filosofía puede criticarse, ha de criticarse. Quienes creen en las filosofías pretenden no ver las lagunas, pero quienes no creen solo ven lagunas, pues eligen desde el otro extremo. Se han criticado todas las filosofías, y la crítica no ha sido errónea. Ha sido tan verdadera como la idea del proponente. Y no solo ocurre en filosofía, sino también en ciencia. Creamos una cierta teoría y luego nos vamos de luna de miel con ella. Durante unos cuantos años todo marcha estupendamente. Y luego la realidad se impone. La realidad manifiesta unas cuantas cosas y se lo pone difícil a la teoría porque habíamos excluido unos cuantos hechos. Y esos hechos serán los que protesten. Sabotearán la teoría, se impondrán por sí mismos. En el siglo XVIII, la ciencia estaba absolutamente segura, ahora ya no. Ahora ha surgido una nueva teoría, la de la incertidumbre. Hace unos 150 años, Immanuel Kant dio con ello en Alemania. Dijo que la razón es muy limitada, solo percibe una cierta parte de la realidad y empieza a tomarla por el todo. Ese ha sido el problema. Tarde o temprano acabamos descubriendo realidades ulteriores, y el viejo todo entra en conflicto con la nueva visión.
Immanuel Kant intentó demostrar que existían límites inevitables para la razón, que la razón es muy limitada. Pero parece que nadie estaba interesado en escuchar, que a nadie le importaba Immanuel Kant. Nadie tiene muy en cuenta a los filósofos. Pero la ciencia de este siglo ha alcanzado finalmente a Kant. Ahora Werner Heisenberg, en física, y Gödel, en matemáticas, han demostrado los inevitables límites de la razón humana. Nos han mostrado un vislumbre de una naturaleza que es irracional y paradójica en lo más profundo. Todo lo que hemos estado diciendo hasta el momento sobre la naturaleza es falso. Todos los principios son erróneos porque naturaleza no es sinónimo de razón. La naturaleza es más grande que la razón. Y el Zen no es una filosofía. El Zen es un espejo, un reflejo de lo que es. Tal cual es. No añade una filosofía artificial. No tiene elección. No añade ni borra nada. Por eso dicen que el Zen es paradójico, porque la vida misma lo es. Obsérvalo y lo comprenderás. Amas a un hombre y también odias al mismo hombre. Ahora bien, nuestra mente nos dice que eso no está bien, que no debería ser así. Así que pretendemos no hacerlo. Pero es imposible. Si realmente queremos deshacernos de la parte del odio, también deberemos abandonar la del amor. Pero cuando ambas desaparecen, surge la indiferencia. Esta paradoja está en la propia naturaleza. Noche y día, verano e invierno, Dios y diablo, van juntos. El Zen dice que si afirmas que Dios es bueno, entonces surge un problema. ¿De dónde viene lo malo? ¿De dónde proviene el mal? Eso es lo que han hecho las religiones, cristianismo, islam, judaísmo. Han separado a Dios del demonio. El mal proviene del demonio y el bien de Dios. Dios significa el bien. Pero, ¿de dónde sale este demonio? Entonces empiezan a tener problemas y deben conceder finalmente que Dios también creó al demonio. ¿Pero qué sentido tiene dar tanta vuelta? Si el demonio también es una creación de Dios, entonces Dios es la única referencia existente. Entonces Dios es el único autor, pase lo que pase está sucediendo a través de él y por tanto es paradójico. Eso es lo que dice el Zen, que Dios es paradójico y que la existencia misma también lo es. Dios no es más que otro nombre para la existencia, para la totalidad de la existencia. Una vez se comprende esta paradoja, surge en uno un gran silencio. Entonces no hay elección, no tiene sentido. Las cosas son juntas. No puedes convertirte en santo, porque si quieres ser santo deberás negar tu demonio. Deberás partirte en dos. Deberás obligar a tu demonio a que viva en el vientre, y el demonio permanecerá allí y no hará más que sabotear tu santidad. El Zen aporta salud a la humanidad. Afirma que eres ambos. Acepta ambos. No niegues, no elijas, acepta ambos. Y en esa aceptación reside la trascendencia, y en esa aceptación no eres ni santo ni demonio. Eso es lo que es un hombre santo, ni bueno ni malo, o ambos. Y cuando una persona es ambos, cuando es ambos conscientemente, entonces los opuestos se anulan entre sí. Intenta comprenderlo, pues es fundamental. Cuando aceptas tanto el bien como el mal y no eliges, ambos se anulan entre sí. Lo negativo y lo positivo se anulan. De repente surge el silencio. No hay ni bien ni mal, solo existencia, sin discernimiento. El Zen es acrítico, imparcial, neutro. Te proporciona la libertad esencial del ser. Por lo tanto, el secreto básico del Zen es soltar. La vida se manifiesta a sí misma cuando no te agarras a ella, cuando no te apegas, cuando no acaparas, cuando no eres miserable. Cuando estás suelto y dispuesto a soltar, cuando no cierras el puño, cuando tienes la mano abierta. La vida se revela a sí misma llanamente cuando no te agarras a ella ni de sentimiento ni de pensamiento. Desapego, ese es el secreto, todo un arte. Todo lo que se guarda acaba estropeándose, todo. Acumula algo y lo matarás, acumula y se ranciará. La razón es que todo lo que es importante, vivo y en movimiento, es momentáneo. Al acumularlo pretendes convertirlo en permanente. Amas a una mujer, amas a un hombre, y quieres poseerlo, o poseerle, quieres que sea permanente. Inténtalo. Es momentáneo, pero si vives el momento soltando por completo, entonces es eterno. Un momento vivido por completo, en un estado mental relajado, es la eternidad. Pero no vives en el momento y no sabes qué es la eternidad, por ello quieres convertirlo en permanente. Quieres que también dure mañana, y al día siguiente, también al año siguiente, y tal vez en la próxima vida. Quieres acumularlo. Estas tres palabras son muy importantes: momentáneo, permanente, eterno. En los diccionarios normales y corrientes, el significado de eterno parece ser para siempre jamás. Es erróneo.
Ese no es el significado de eterno, sino de permanente. Entonces la permanencia se transforma en eternidad, pero no es así. Eternidad no es duración. Eternidad es profundidad en el momento. Eternidad es parte de lo momentáneo, no está contra lo momentáneo. Lo que está en contra de lo momentáneo es lo permanente. Si profundizas en el momento, si te dejas hundir en lo momentáneo, disolviéndose por completo en ello, tendrás un vislumbre de eternidad. Todo momento vivido total y relajadamente es eternidad. La eternidad está siempre presente. El ahora es parte de la eternidad, no parte del tiempo. Soltar. Al igual que una hoja desciende en la corriente de un arroyo. Vaso cantó. Cuando relampaguea el rayo, qué admirable quien no piensa que la vida es efímera. Una tremenda declaración. Esa es la belleza de la gente zen, que no hallarás en ningún otro lugar. Es algo único del zen. Los predicadores y sacerdotes religiosos ordinarios no dejan de afirmar que la vida es efímera, que la vida pasa, que se escapa. Te crean el deseo de acumular, de codiciar. Y crean la ambición por el otro mundo. El cielo, paraíso, nirvana, o lo que sea. La vida es efímera. Antes de que desaparezca debes utilizar este tiempo para acumular algo para el otro mundo, por ejemplo algo de virtud. Y dice Vaso. Cuando relampaguea el rayo, qué admirable quien no piensa que la vida es efímera. Y el mismo poeta también dice. El día despunta y pronto le sigue la noche. La vida es efímera como el rocío. Y no obstante, la hipomea, despreocupada, florece y florece su vida corta y completa. Fíjate en esa frase. Su vida corta y completa. Corta pero completa. A la gente zen le gusta mucho la hipomea, también conocida como Don Diego de día, y la razón es que se abre por la mañana y desaparece por la noche. Ahí está, por la mañana, tan hermosa, auténtica y real, y por la noche se desvanece, caída en el suelo, dispuesta a desaparecer. La hipomea es un símbolo exacto para la vida. Cuando la hipomea florece, en esa vidita, en ese corto espacio de tiempo, su floración es completa. Es total, y no le falta nada. Esos pocos instantes son suficientes. Es un contacto de eternidad. Vivís durante 70 años, pero no vivís realmente. Un acaparador nunca vive, un miserable nunca vive. Por lo tanto, el secreto más básico del zen es soltar y desapego. Dogen le dijo a su maestro: he experimentado el abandono del cuerpo y la mente. El maestro Myojo exclamó: ¿entonces a qué esperas? Abandona eso también. Había una pequeña duda por parte de Dogen. No entendió. Así que el maestro le atizó fuerte en la cabeza, y Dogen rió. Lo pilló al vuelo. Hizo una reverencia a su maestro, y este dijo: eso es abandonar el abandono. Eso es relajación completa, un completo soltar. Se suelta incluso el nirvana, incluso a Dios, incluso la espiritualidad. Incluso se suelta la meditación. La meditación es perfecta cuando se suelta. Habrás llegado cuando te olvides incluso de la iluminación. Eso es relajación total. Eso es soltar. Justo antes de fallecer, a los 60 años, Basui se sentó en la postura del loto y dijo a quienes le rodeaban: no os confundáis. Mirad directamente. ¿Qué es esto? Volvió a repetirlo en voz muy alta, una y otra vez, luego se rió, se relajó, cayó al suelo y murió. Les estaba mostrando a sus discípulos que era la relajación absoluta, ese soltar. No os confundáis. Mirad directamente. ¿Qué es esto? El maestro estaba muriendo, así que los discípulos debían estar muy atentos. Pensaban que iba a morir, pero de repente se sentó en la postura del loto, algo totalmente inesperado. Puede que estuvieran dormitando, pero ya no pudieron seguir haciéndolo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el viejo? Les gritó 3 veces. No os confundáis. Mirad directamente. ¿Qué es esto? Y se rió, se relajó, cayó al suelo y murió. Morir de manera relajada y vivir de manera tan relajada es de lo que se trata el zen. Ese es el secreto, su arte.